Todo el mundo piensa que esos tipos que van con traje elegante, trabajando en finanzas, llevan una vida de ensueño. El dinero entra a raudales, por la noche se van a un departamento lujoso a relajarse, ¿verdad? Yo también lo pensaba, pero no. Dios mío, la historia que estoy a punto de contarles les va a volar la cabeza de tal manera que me quedé paralizado cuando la leí. Había un hombre, de día se ponía su traje y trabajaba como corredor de bolsa, hablando con los clientes con mucha clase y nivel, pero por la noche tenía que cargar a su hijito y dormir en el baño público. Sí, lo leíste bien, sin hogar, criando solo a su hijo y persiguiendo una carrera de la que ni siquiera sabía si iba a salir bien. Cuando llegué a esa parte se me puso la piel de gallina. ¿Qué demonios es esto? Y eso no es todo. Su infancia tampoco fue fácil, violencia familiar, falta de cariño y terminó metido en el sistema de protección infantil, de adulto, sin títulos universitarios llamativos, sin contactos, sin dinero, pero se atrevió a jugársela a todo o nada, aceptar una pasantía sin sueldo mientras tenía un hijo pequeño. Solo de pensarlo ya parece una locura total. ¿Qué harías tú? ¿Te atreverías a apostarlo todo así? Yo probablemente me desmayaría antes de llegar al estacionamiento. Esta historia no es solo de pobre a rico. Es un verdadero viaje a través del lodo más profundo, doloroso, tenso e inimaginable. Bueno, déjenme contársela desde el principio. Si les gusta, denle like, suscríbanse y comenten de una vez, mis queridos. Dios mío, para contarles desde el principio, tenemos que remontarnos al año 1954 en Milwaukee, Estados Unidos. El protagonista de nuestra historia, Chris Gardner, nació en una familia que, la verdad, solo de escucharlo ya parece destinado al fracaso desde la cuna. No fue una pobreza leve para tener un poco de motivación. No, fue pobreza, inestabilidad, violencia familiar, todo en un combo completo. No tuvo una figura paterna decente a quien admirar, y el entorno a su alrededor siempre estaba tenso como una cuerda de guitarra. Crecer en ese ambiente significaba que no existía nada parecido a una infancia tranquila. Cada día que pasaba era una batalla psicológica y ni siquiera tenía edad para entender de todo lo que ocurría. De pequeño, Chris tuvo que vivir en el sistema de acogida. Suena más suave decirlo así, pero en realidad lo sacaron de lo que se suponía era su familia y lo mandaron a vivir en lugares donde nunca se sintió realmente parte. Solo de imaginarlo ya se me hace un nudo en la garganta. ¿Piensen ustedes ser tan pequeño y sentir que no perteneces a ningún lado? ¿Que nadie es un verdadero apoyo? ¿Cómo de fuerte te marca eso? Cuando llegué a esta parte me quedé callado, sin palabras. No porque la historia esté dramatizada, sino porque es tan real que te hiela la sangre. Pero lo que más me sorprendió es que precisamente esa infancia hecha pedazos le creó una mentalidad extremadamente dura. Chris dijo una vez algo así como, si yo no me levanto solo, nadie lo va a hacer por mí. Suena simple, pero para un niño que vivió el abandono, la violencia y la carencia de todo, esa frase no era solo palabras, era un recordatorio diario para seguir adelante. No todo el mundo es capaz de pensar así después de pasar por algo semejante. Ok, pero no crean que desde ahí su vida dio un giro de inmediato. Aquí no hay cuentos de hadas, mis queridos. Al crecer, Chris también anduvo dando tumbos como cualquiera. Se alistó en la Marina de los Estados Unidos. Suena imponente, pero en realidad fue una forma de buscar disciplina y dirección, de aferrarse a algo para no dejarse llevar por la corriente. Después de licenciarse, pasó a trabajar en el sector de la salud, concretamente como asistente de investigación. Ese trabajo le enseñó cosas extremadamente valiosas: disciplina laboral, soportar la presión y sobre todo la actitud de trabajar duro sin quejarse. Les soy sincero, estas habilidades parecen normales, pero más adelante le salvaron la vida. El problema es que después de un tiempo, Chris se dio cuenta, esto no es lo que realmente quiero, y aquí viene mi segundo shock. Una persona con su origen que acababa de conseguir un trabajo estable, lógicamente debería haberse aferrado a él con uñas y dientes, ¿no? Pues no, lo dejó. Abandonó por completo. Sabía que todo el mundo considera segura para ir en busca de algo, que ni siquiera tenía claro todavía. Dios mío, en este punto empecé a pensar que este hombre era un poco locura suicida. Se pasó a vender equipo médico. Parece que no tiene mucha relación, pero en realidad fue un escalón importante. Le permitió aprender a comunicarse, a persuadir y a entender la psicología de las personas.
Sin embargo, la verdad, en esa etapa su vida todavía no tenía nada de wow. Seguía siendo alguien que buscaba su camino, seguía dando vueltas sin ver la luz al final del túnel. Y entonces, un día cualquiera, un momento que parecía totalmente normal se convirtió en el volantazo más brutal de su existencia. Un día Chris vio a un hombre saliendo de un Ferrari rojo. Joder, solo de imaginarlo ya se siente el olor a rico por todos lados, ¿verdad? Pero lo que realmente le llamó la atención no fue el auto, sino la pregunta que se hizo. ¿Qué hace este tipo para vivir así? Se acercó y le preguntó directamente, y la respuesta fue: soy corredor de bolsa. Le soy sincero, si fuera yo, probablemente habría preguntado y luego lo habría dejado pasar. Pero Chris no. Esa respuesta le abrió una puerta en la cabeza, un pensamiento muy claro: aquí podría estar el camino para salir de esta vida. Y desde ese momento apuntó directo al mundo de las finanzas. Sin importarle no tener título universitario, no conocer a nadie en el sector, no tener dinero ahorrado, decidió lanzarse de cabeza. Después de decidir lanzarse al mundo de las finanzas, Chris empezó a buscar oportunidades como fuera. Y entonces lo aceptaron en un programa de pasantía en Diane Witter Reynolds. Hasta aquí uno pensaría, vale, ya tiene una puerta abierta, ¿verdad? Pero espera, el giro está justo aquí, la pasantía era sin sueldo. Exacto, ni un solo dólar. Dios mío, cuando llegué a esta parte tuve ganas de golpear la mesa. Un hombre que ya tenía un hijo pequeño, cuya vida ya era una lucha día a día, y se atreve a aceptar un trabajo sin cobrar nada. ¿Qué opinan ustedes? Yo me habría desmayado en serio. Es decir, ni siquiera tenía resuelto el dinero para comer y aún así elige un camino del que ni siquiera sabe si va a salir algo. Pero Chris era diferente. Él no veía esa pasantía como un trabajo, sino como la única puerta. Si no se aferraba a ella, era como si el juego hubiera terminado. Desde ese momento se lanzó a trabajar como un loco, llamaba a los clientes sin parar. Devoraba los conocimientos de finanzas letra por letra y por la noche seguía estudiando. No existía el concepto de descanso. Pero lo más duro era esto. Por fuera tenía que mantener la imagen de un profesional serio, bien vestido, hablando con confianza, mientras que por dentro su vida personal se estaba desmoronando pedazo a pedazo. La presión económica lo aplastaba, la relación familiar empezó a agrietarse y al final el matrimonio se rompió por completo. Les soy sincero, en este punto ya no le quedaba nada a qué aferrarse. Acababa de perder el apoyo emocional, no tenía dinero y estaba siguiendo un camino extremadamente arriesgado. Si fallaba un solo paso, caía directo al abismo sin red de seguridad y lo admirable es que no se rindió. Seguía yendo por la mañana al trabajo, seguía haciendo llamadas, seguía manteniendo esa actitud de estoy bien, aunque en realidad estaba completamente destrozado. Había días en los que Chris tenía que correr contra el tiempo, trabajar, cuidar de su hijo y al mismo tiempo buscar la forma de sobrevivir día a día. Solo de imaginar esa escena ya me falta el aire. No era un estrés normal, era un estrés de pura supervivencia. Cada decisión podía determinar si esa noche tendrían dónde dormir o no. Y lo que más me estremece es que, en medio de todo ese caos, no se permitía derrumbarse, no porque no estuviera cansado, sino porque no tenía derecho a estarlo. Detrás de él había un niño pequeño. Un ser humano que dependía completamente de él. En este punto empecé a entenderlo de verdad. El motor de Chris ya no era quiero tener éxito, era tengo que sobrevivir y tengo que salir adelante como sea. Después de que su matrimonio se rompiera y sus finanzas se agotaran por completo, Chris cayó oficialmente en la calle y no estaba solo. Llevaba consigo a su hijito pequeño Christopher. Dios mío, solo de leer esto se me apretó el corazón. Un hombre que todavía estaba luchando por mantenerse a flote. Ahora tenía que cargar también con un niño. Y no era una dificultad ligera, no era no tener ni siquiera un techo donde volver. Los dos empezaron una cadena de días viviendo a la deriva, primero en albergues temporales, luego en parques, después en estaciones de tren, y hubo noches en las que tuvieron que dormir en baños públicos. Sí, exactamente ese lugar donde la gente solo entra unos minutos y se va. Se convirtió en su dormitorio para pasar la noche. Solo de imaginar esa escena se me pone la piel de gallina. De día, Chris se ponía su traje. Iba a trabajar como corredor de bolsa y hablaba con los clientes como un profesional de alto nivel. Pero por la noche,
Tenía que cargar a su hijo, buscar algún rincón escondido para dormir. Hubo momentos en los que tenía que cerrar con llave la puerta del baño, apagar las luces y abrazar a su niño en completo silencio para que nadie los descubriera. Por Dios, ese contraste es brutal. Por un lado, el sueño financiero, por el otro, la cruda supervivencia. Las dos realidades tiraban de él hasta casi romperlo. Pero lo que realmente me dejó sin palabras es que Chris no se rindió. No abandonó, no dejó a su hijo, no desapareció. Seguía yendo por la mañana a trabajar, seguía haciendo llamadas a clientes, seguía estudiando, seguía esforzándose por terminar esa pasantía. Piensen ustedes, durmiendo poco, comiendo mal, con los nervios siempre a flor de piel y aún así tenía que mantener una actitud confiada frente a los clientes. Les soy sincero, una persona normal se había derrumbado hace mucho. Hay algo muy importante que entendí en esta parte. Chris no solo estaba esforzándose por triunfar, estaba luchando para no repetir el pasado que él mismo había vivido. Él había crecido sintiéndose abandonado y sin cariño, por eso se juró que su hijo nunca pasaría por lo mismo. Aunque tuviera que dormir en un baño público, aunque tuviera que soportar humillaciones y sufrimientos, mantenía a su hijo a su lado. Cuando llegué aquí, ya no pude más. Esto ya no era simple fuerza de voluntad. Esto era responsabilidad llevada al límite extremo. Y lo más aterrador es que no hubo ningún milagro inmediato. Nadie apareció para salvarlo. No hubo un giro mágico de la suerte. Solo pasaban los días, largos, agotadores, pero él seguía avanzando. Paso a paso. Sobrevivir al día de hoy ya era una victoria. Les digo de verdad, si alguien que está leyendo esto piensa, yo ya lo estoy pasando muy mal, esperen un momento. Comparado con esta parte, quizá todavía tengas una salida. Para Chris, en ese momento ya no le quedaba nada que perder. Y precisamente desde ese fondo absoluto empezó a gestarse su gran remontada. Después de todos aquellos meses durmiendo en cualquier sitio, viviendo al día y sin saber dónde caería la siguiente noche, Chris logró mantenerse firme en el programa de pasantía. Y finalmente llegó el momento que tanto había esperado, la evaluación final. Me imagino que la presión en ese instante debía de ser brutal. Si fallaba, lo perdía todo. No solo la oportunidad laboral, sino también el futuro de los dos. ¿Qué opinan ustedes? En una situación así, todavía tener que presentarse a un examen y demostrar tu valía, sinceramente, está más allá de lo imaginable. Pero Chris lo consiguió. Superó la pasantía y fue contratado oficialmente como corredor de bolsa. Cuando leí esto me quedé como diciendo, ¿en serio pasó de verdad? Era como si, después de tanto tiempo en completa oscuridad, por fin apareciera un pequeño rayo de luz. Pero no se confundan, no fue que de la noche a la mañana se convirtió en millonario, no, mis queridos. Esto solo fue el primer paso, pero un primer paso extremadamente importante. A partir de tener un empleo formal, Chris empezó a reconstruir su vida ladrillo a ladrillo. Ya no dormía en baños públicos, pero seguía ahorrando cada centavo y trabajando con todas sus fuerzas. Mantuvo ese ritmo de trabajo loco de siempre, hacer llamadas, buscar clientes, estudiar más, mejorar sus habilidades. No se permitía bajar el ritmo ni un segundo, porque sabía muy bien una cosa, ya había perdido demasiado tiempo en el fondo del pozo, y si se descuidaba, volvería a caer en un abrir y cerrar de ojos. Lo que más me gusta de esta parte es que Chris no olvidó todo lo que había vivido. No era del estilo, ya estoy bien, borremos el pasado. No, llevaba ese pasado consigo como un recordatorio diario. Algo así como, tú ya dormiste en un baño público, así que ni se te ocurra flojear. Suena duro, pero es real. Y precisamente esa mentalidad lo hizo avanzar mucho más rápido que la mayoría. Poco a poco, todo empezó a cambiar. Sus ingresos se volvieron más estables, la vida se hizo más llevadera y su hijo tuvo un entorno mejor. Más establececuar andado caputuba la condanías o más establezables en cañas, establezaba la ira y su hijo tuvo y me pesó. No se hizo rico de la noche a la mañana, pero fue un cambio claro y evidente. Pasó de sobrevivir día a día a empezar a vivir pensando en el futuro. Les soy sincero, esa transformación vale más que el dinero, porque demostró una cosa, no solo había salido del lodo, sino que estaba aprendiendo a mantenerse firme sobre la tierra. Y entonces, después de varios años acumulando experiencia, habilidades y contactos, Chris decidió jugársela otra vez. Una jugada que cuando la escuché pensé, ¿este hombre todavía no ha tenido suficiente adrenalina?
Pero esta vez no era una jugada desesperada. Era una jugada hecha con confianza, y esa jugada fue el salto que lo llevó de ser un sobreviviente a convertirse en el dueño del juego. Después de varios años de trabajo duro en el mundo de los corredores de bolsa, Chris ya no era solo un practicante que sobrevivió. Había empezado a ganarse un nombre, tenía clientes propios y experiencia real en el campo. Pero lo más importante era que entendía el juego a la perfección, entendía cómo se mueve el dinero, entendía la psicología del mercado y sabía cómo generar confianza en los clientes. Y una vez que lo entendió, ya no quería solo jugar según las reglas, quería crear sus propias reglas. En 1907, Chris Gardner tomó la decisión de abrir su propia empresa, Gardner Rich & Co. Dios mío. Cuando llegué a esta parte me quedé pensando, ¿qué? ¿Del hombre que dormía en baños públicos a abrir su propia firma de inversión? Exacto. Ya no se trataba de formar parte del sistema, ahora él creaba su propio terreno de juego. Les soy sincero, este paso no fue solo cuestión de dinero, fue cuestión de poder. Pasó de ser alguien a quien la vida empujaba de un lado a otro, a convertirse en la persona que decide su propio rumbo. Y lo bonito es que no olvidó de dónde venía. No cayó en eso de me hice rico y olvido mis raíces. Chris usó precisamente su historia para inspirar a otros, daba conferencias, compartía su camino desde el fondo hasta la cima. Y luego, su historia se convirtió en libro The Pursuit of Happiness. Solo el título ya tiene algo que te atrapa. Especialmente esa happiness escrita mal a propósito, no fue un error por descuido. Estaba relacionado con un recuerdo muy real de cuando vivía en la calle, la idea de que la felicidad no siempre es perfecta, pero hay que perseguirla hasta el final. Después de eso, como muchos ya saben, la historia se convirtió en película protagonizada por Will Smith. Y desde entonces, Chris Gardner dejó de ser solo una historia personal para convertirse en un símbolo mundial. Pero les digo la verdad, ver la película es emotivo, sí, pero leer la historia real es mucho más heavy. Porque en la vida real no hay banda sonora, no hay cortes bonitos, solo hay día tras día de lucha pura y dura. Hay algo que me encanta de esta parte, Chris no fue simplemente de pobre a rico, logró algo mucho más difícil, romper el ciclo de la pobreza y el trauma. Él había sido abandonado, pero no abandonó a su hijo. Había vivido en medio de la violencia, pero no la repitió. No solo cambió su propia vida, también cambió el futuro de la siguiente generación. Cuando lo pienso, me doy cuenta de que esto es lo que realmente significa ser rico. No es la cantidad de ceros en la cuenta bancaria, sino poder decir, a partir de ahora todo va a ser diferente, y Chris lo logró. Pero también hay que ser honestos, esta historia no es del tipo cualquiera puede lograrlo si se esfuerza, no es tan rosa. Chris tuvo voluntad, tuvo capacidad, tuvo el momento justo, tuvo oportunidades y, sobre todo, no se rindió en los momentos en los que cualquiera lo habría hecho. Esa es la verdadera diferencia. Hasta aquí, su viaje ha completado un círculo perfecto, desde el fondo, pasando por la supervivencia, levantándose y finalmente tomando el control. Pero lo que queda no es el dinero ni la fama, es una pregunta para nosotros. Si tú cayeras tan bajo como él, ¿te atreverías a levantarte de nuevo? Yo, después de escuchar esta historia, de verdad me quedé reflexionando. No es motivación barata. Es más bien darte cuenta de que puedes hacer mucho más de lo que crees. Y quizá el lodo en el que estás ahora no sea tan profundo como el que Chris tuvo que cruzar. Después de que el libro The Pursuit of Happiness saliera a la luz y la película del mismo nombre se extendiera por todo el mundo, Chris se convirtió en un símbolo vivo de la fuerza de voluntad para superar las adversidades. Donde quiera que fuera lo mencionaban como prueba real de vivir en la calle a convertirse en millonario. Suena impresionante, ¿verdad? Es un mensaje inspirador muy potente, pero entonces empezaron a surgir otras opiniones. La gente comenzó a preguntar, ¿de verdad basta solo con esforzarse? Esa pregunta me hizo reaccionar al instante. Porque si miras con atención, Chris no solo tuvo voluntad, también tuvo muchas otras cosas. Tenía una capacidad de comunicación excelente, una disciplina de trabajo casi inhumana y lo más importante, encontró las oportunidades justas en el momento justo, ese programa de pasantía, ese hombre del Ferrari rojo. No cualquiera en su misma situación habría encontrado esos puntos de inflexión, y aunque los encontrara, no todo el mundo había tenido la fuerza para agarrarlos. Pensándolo bien, me doy cuenta de que es verdad.
Si contamos esta historia solo como si te esfuerzas lo suficiente, lo logras, estamos simplificando demasiado el asunto, porque ahí afuera hay muchísima gente que también se esfuerza, que también está luchando en el lodo, pero que no necesariamente encuentra una salida. Suena duro, pero es la realidad. Por eso, la historia de Chris no es una fórmula de éxito, sino un caso muy especial, donde la voluntad, el talento, el momento oportuno y la suerte se alinearon de forma casi mágica. Pero eso no significa que la historia pierda valor, al contrario, se vuelve aún más digna de reflexión, porque nos enseña una cosa importante: cuando aparece una oportunidad, por pequeña que sea, ¿estamos preparados para tomarla? Chris, incluso cuando dormía en baños públicos, seguía llegando puntual al trabajo, seguía vistiéndose correctamente y seguía estudiando cada día. Eso significa que cuando la oportunidad llegó, él no tuvo que prepararse porque ya estaba preparado de antemano. Eso es lo realmente impactante. No todo el mundo es capaz de hacerlo. La mayoría de nosotros, cuando las cosas se ponen demasiado feas, empezamos a rendirnos, a decir, ya qué más da. Pero Chris no, él mantenía su nivel, mantenía sus estándares, incluso cuando nadie lo estaba mirando. Cuando llegué a esta parte se me volvió a poner la piel de gallina, porque no es algo glamuroso ni motivacional de color de rosa, es tan real que llega a incomodar. Y quizá ese sea el mayor legado que Chris Gardner dejó. No es el dinero ni la fama, sino una pregunta muy incómoda para cada uno de nosotros cuando no te queda nada en las manos. ¿Sigues manteniendo tu dignidad y a ti mismo? Les soy sincero, esa pregunta me ha estado rondando la cabeza desde entonces, porque cruzar el lodo lo puede intentar cualquiera, pero mantener tu dignidad, tu responsabilidad y tus estándares mientras te estás hundiendo, eso es lo más difícil. Y Chris lo logró. Mirando en retrospectiva todo el camino de Chris Gardner, desde un niño que creció rodeado de violencia, carencias y sin ningún apoyo, hasta convertirse en un hombre que tenía que cargar a su hijo y dormir en baños públicos, y desde allí paso a paso entrar al mundo de las finanzas, abrir su propia empresa y finalmente convertirse en un símbolo mundial. Dios mío, si alguien me lo contara por encima, pensaría que es pura ficción, pero no, cada detalle es real. Y lo que realmente me dejó paralizado no fue el momento en que triunfó, sino el hecho de que nunca se rindió. De verdad, piénsenlo un momento. A lo largo de toda su historia, ¿cuántas veces tuvo razones más que suficientes para tirar la toalla? Una infancia terrible, ninguna base sólida al crecer, tener un hijo y perderlo todo, caer en la calle. Cada etapa era una excusa perfectamente válida para decir hasta aquí llegué, pero él no lo hizo. No porque fuera un superhéroe, sino porque tenía algo muy claro, no quería que su vida terminara de esa forma. Y lo segundo, aún más poderoso, no quería que su hijo repitiera el mismo círculo vicioso. Creo que ese fue el motor principal. No era el dinero ni la fama, sino la responsabilidad. Como diciendo, yo ya sufrí suficiente, la vida de mi hijo tiene que ser diferente. Suena simple, pero mantener ese pensamiento mientras estás durmiendo en un baño público, eso sí que está más allá de lo imaginable. Lo más bonito de esta historia es que Chris no intentó borrar su pasado. No fingió que nunca había sido pobre ni que nunca había sufrido. Al contrario, lo llevó consigo como parte de quien era, pero no permitió que ese pasado controlara su futuro. El pasado era su base, no sus cadenas. Cuando llegué aquí solo pude asentir con la cabeza una y otra vez, porque muchas veces nosotros quedamos atrapados en lo que ya vivimos y olvidamos que todavía tenemos el derecho a elegir cómo seguir adelante. Y al final, si tengo que sacar una conclusión, no quiero soltar frases típicas de esfuerza y todo saldrá bien, porque suenan demasiado vacías. Solo quiero decir esto: la vida no es justa, no es fácil y no tiene una fórmula que sirva para todos. Pero hay una cosa que sí podemos controlar, la forma en que respondemos a las circunstancias. Chris Gardner no eligió el lugar donde nació ni las cosas que le pasaron, pero sí eligió cómo levantarse y esa elección lo cambió todo. Todavía tengo la piel de gallina al terminar de contarlo. En serio, si hubo alguna parte que te impactó más o que te tocó más fuerte, déjamelo en los comentarios. Dale like, suscríbete al canal Desert Waddle para que puedas seguir trayéndoles más historias que te dejan con la boca abierta. Y si tú también has tenido que cruzar algún lodazal en tu vida, cuéntamelo. Quién sabe, quizá tu historia también esté esperando ser contada.